¿Qué sucede en la frontera con Chile? Estamos en vivo desde Tacna con Leroy Maquera para que nos dé su reporte. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas tardes. Efectivamente, la mañana ha sido bastante movida aquí en la frontera porque los cerca de 50 migrantes que permanecían desde hace 1 y 2 días en la frontera tomaron la decisión de bloquear la vía en horas de la mañana. Cerca de las 11 de la mañana se ha restablecido el tránsito de vehículos. Como observas, están ingresando ya de manera normal hacia el país, y también los que salen del país para irse a Chile están transitando de manera totalmente libre. Ha tenido que llegar la Policía Nacional del Perú, Carabineros de Chile, para conminar a estas personas. En una primera instancia bloquearon la vía, luego llegaron a un acuerdo de cada 10 minutos abrir la misma para que un grupo de vehículos pasen. Sin embargo, cerca de las 11 de la mañana esto se ha normalizado. ¿Qué ha pasado con el grupo de migrantes? Hay cerca de 25 personas ahora que permanecen aquí en la línea de frontera, guareciéndose en estos momentos del inclemente sol, y hay otro gran número que ha regresado hacia la ciudad de Arica caminando. Como llegaron, regresaron con todas sus bolsas y sus maletas. Sin embargo, a esta hora el panorama es totalmente tranquilo y se está a la espera de esta reunión de urgencia que tiene la PCM en la capital de la República para poder de una vez por todas, porque también el gobierno regional ya lo está exigiendo a través de una carta que ha emitido el gobernador, pidiendo que sea declarada de una vez en emergencia la frontera para que pueda salir el ejército en apoyo a la Policía Nacional del Perú. Esa es la información, Lorena. Te agradezco, Leroy. Como bien lo dices, hay un ambiente bastante tenso por lo que ha sido esta migración o este intento de migración que se dio a través de la frontera Chile-Perú. Recordemos que en Chile hay un proceso de elecciones donde llevan a una segunda vuelta a uno de los candidatos cuya propuesta es no formalizar ni legalizar ni un migrante más. Eso podría ser una respuesta a esas propuestas de campaña, sin duda, pero desde nuestro país hay respuesta también. El presidente José Gerí, a través de su cuenta en X, ha emitido un comunicado y lo que dice es lo siguiente. Menciona: nuestras fronteras se respetan. Se está convocando a consejos de ministros extraordinario para declarar, conforme a lo anunciado, el estado de emergencia y así redoblar esfuerzos con las Fuerzas Armadas en su vigilancia. De igual forma, Migraciones y la Policía Nacional del Perú intensificarán controles de identidad para tranquilidad de nuestros compatriotas. Entonces, la posición peruana hasta el momento sería no permitir que ingresen de manera irregular mayor cantidad de migrantes. Recordemos que hoy, por lo menos, a aquellos que vienen desde Venezuela deben contar con pasaporte y con visa. Leroy, cuéntanos un poco lo que pudiste comprobar, las nacionalidades. Normalmente veía grupos familiares, había niños incluso. ¿Cuánto tiempo pudiste conversar con ellos? ¿Cuánto tiempo vivían en Chile o venían desde Bolivia y han ido saltando los pasos fronterizos? Cuéntanos un poco qué hay detrás de esta migración que se dio hoy por la frontera. A ver, con las personas que hemos conversado nosotros, la mayoría de ellos venezolanos, en un número menor colombianos y ecuatorianos. Los años o los meses que han pasado en Chile varían desde 11 meses hasta 5 años en algunos de los casos, y en algunos de los casos también se están retirando por esta situación que se presenta por las elecciones en Chile, por el candidato básicamente, y los otros indican que no, tienen ya tomada esta decisión hace mucho tiempo y su deseo es volver a su país. Eso no lo podemos corroborar porque de ingresar al país no sabemos si se van a quedar en territorio nacional o si van a continuar su paso hacia Ecuador y Colombia y regresar a Venezuela en muchos de los casos. Pero son las nacionalidades de migrantes que tenemos en la línea de frontera en estos momentos. Por supuesto, Leroy, tú bien lo dices, no se puede confirmar finalmente si su deseo es solamente utilizar el Perú como destino de tránsito o
quedarse aquí. Por eso la pregunta de hoy también tiene que ver con la situación en la frontera. Vamos a ponerla en pantalla y los invitamos a todos a que voten a partir del código QR y también dejen su comentario. El gobierno debe declarar en emergencia nuestras fronteras. Lo viene adelantando el presidente Gerí. Hay Consejo de Ministros extraordinario, hay una convocatoria para Palacio de Gobierno para los próximos minutos. Pero de todas maneras, ¿ustedes qué piensan? ¿Se debe fortalecer el control fronterizo? ¿Se debe de alguna manera militarizar la frontera para evitar un flujo masivo de migrantes de manera irregular a nuestro país? Porque sabemos que de forma regular las personas pueden ingresar sin mayor problema. El tema aquí es esta migración irregular de aquellas personas que podrían o no podrían tener los documentos que les permitan ingresar a territorio nacional. Recordemos que incluso aquellas personas que se retiran de manera legal de un país deben pasar por el control fronterizo, deben incorporar el sello que se retiran del país para luego poder continuar su trayecto, en este caso al Perú, que ya tiene ciertos pedidos y limitaciones para ciudadanos de distintas nacionalidades. Vamos a estar pendientes con esta situación de la frontera. Más adelante, tanto con Rolando como con Santiago, vamos a hablar de las repercusiones internacionales y nacionales frente a esta nueva ola migratoria que podría darse desde Chile en el marco de las elecciones, de la segunda vuelta entre Janet Jara y Kast, quien, si bien Jara, por un lado, tiene una política de puertas abiertas para la migración, es Kast quien tiene esta política drástica de no permitir mayor migración. Y según las encuestas, quien podría hoy en día hacerse de la presidencia de Chile es Kast, no así Janet Jara, a pesar de haber quedado en primer lugar en este paso a la segunda vuelta. Pendientes de la situación de la frontera, pendientes también de cómo la policía refuerza esta zona, y vamos a estar ampliando la información, porque como bien les comentábamos, estamos viendo también lo que fue más temprano, ¿no? La gente con sus maletas, con sus hijos, con toda la familia tratando de salir, y como bien lo contaba Leroy, hay familias que llevaban 11 meses viviendo en Chile, otras que llevaban hasta 5 años, pero que a pesar del tiempo transcurrido no han logrado formalizar su estatus migratorio, y de ahí que están optando por retirarse, por irse. Ellos dicen que rumbo a sus países de origen, a Colombia, a Ecuador o a Venezuela, pero como bien lo dice Leroy, y los vamos a enlazar nuevamente con él, eso no puede ser confirmado. ¿Cuáles han sido los principales problemas por los cuales no han podido ingresar? ¿Por qué se les ha denegado el ingreso? Básicamente porque son personas que no tienen ningún tipo de documentación, no tienen ni pasaporte ni visa. Hoy el intendente de migraciones en la ciudad de Tacna ha llegado hasta la línea de frontera y ha manifestado que es imposible que una persona que no tenga ni pasaporte ni visa ingrese de manera regular al país. Así que documentariamente, lamentablemente, estas personas no cuentan con estos documentos y han salido así de su país, han ingresado lamentablemente por muchos países, tanto Colombia, Ecuador y Perú. Y lamentablemente esta situación ahora se está dando cuando ellos quieren regresar, pero la mayoría no cuenta con documentación de las que requieren las autoridades. Claro, porque recordemos que cuando se dio primero este fenómeno de migración masiva, ya por el año 2017 aproximadamente, los ciudadanos provenientes de Venezuela podrían ingresar con una cédula, con incluso partida de nacimiento, con el documento que tuvieran en mano, entendiendo que estaban en este estatus legal de refugiados, de perseguidos. Luego, cada país fue cambiando las normas para esta migración, pidiendo nuevos certificados, nuevos documentos, y ha sido principalmente en el tema del pasaporte donde muchos ciudadanos venezolanos se han estancado, porque en el Perú, por ejemplo, no existen hoy relaciones diplomáticas con Venezuela. Tramitar un pasaporte no solo es costosísimo, sino que se vuelve prácticamente imposible. En el caso de Chile, la situación es más o menos igual, Leroy. Sí, tal cual, y es por eso la preocupación del gobernador de Arica, por ejemplo, que ha puesto el grito en el cielo, ha hecho un llamado al presidente Boris para que se acerque hacia la línea de frontera y vea cuál es la situación que se está dando, porque del lado peruano, por supuesto, está la policía, como observas en la imagen. En territorio peruano no hay ningún problema, los
el bloqueo de la mañana y donde permanecen ahora los migrantes es en territorio chileno, y es por eso que las autoridades regionales de Arica y Parinacota se han pronunciado y están haciendo el llamado también a su gobierno en este caso, y por parte de Perú, por supuesto, se está pidiendo de que se declare en emergencia para que el ejército pueda salir en apoyo a la Policía Nacional del Perú. Informaciones que aquí en Tacna se manejan es que esta tarde estaría llegando el ministro del Interior y el ministro de Defensa. Vamos a tratar de confirmar ello, pero ya nos habían indicado que es posible que estas dos autoridades del Consejo de Ministros estén en la ciudad de Tacna y seguramente va a ser un fin de semana bastante movido aquí en la frontera, Lorena. No lo dudo, Leroy. Hace 2 años más o menos hubo un fenómeno de migración chileno-peruana desde Chile hacia el Perú, también de ciudadanos venezolanos, colombianos, por las políticas en ese momento del presidente Boric, que endurecían las razones y los permisos de permanencia, ¿no? Ya no podías tener esos permisos temporales, debías tramitar otro tipo de residencias con otro tipo de documentación, lo que se le hizo imposible a muchas personas que estaban en Chile y decidieron salir y luego se quedaron en medio de la frontera porque ni podían entrar a Perú ni podían regresar a Chile. En esta oportunidad ha habido mayores controles de seguridad. La policía peruana, desde el lado peruano, estaba más preparado para afrontar lo que sucedió más temprano. ¿Cómo viste ese control de seguridad? No, sí, ya la policía había desplegado toda la maquinaria, digamos así, durante la noche y durante el día. Hay desplegadas incluso luces que funcionan con grupos electrógenos a lo largo de la frontera. En la noche se ilumina esta zona, hay camionetas dispuestas ya, hay cuatrimotos. La policía, digamos que no está del todo dotada, pero sí hay un mayor número de policías en la frontera. El general anunciaba que normalmente en un piquete habían 15 policías, ahora hay 30, entonces sí ha habido un mayor número de policías en frontera. Lo que ha preocupado también a las autoridades de Tacna es que toda la policía de Tacna se está viniendo a la frontera y la ciudad está quedando desprotegida. Es por eso que piden que se envíe más policías a la ciudad, porque la policía que presta servicio en Tacna está prestando el servicio aquí, en la línea de frontera. Perfecto, Leroy, muchísimas gracias. Es importante cómo la policía, lo anticipa Leroy, se preparó para lo que fue este intento de migración masiva de manera irregular desde Chile hacia el Perú. Durante la noche desplegaron los puestos policiales, a los efectivos, para poder contener y anticipar la situación. La pregunta de hoy tiene que ver con lo que podría suceder en los próximos minutos desde Palacio de Gobierno. ¿Creen que el gobierno debe declarar en emergencia nuestras fronteras? ¿Debe ponerse en alerta, desplegar las tropas, incluso las Fuerzas Armadas, para evitar que situaciones de migración masiva se repitan? Ese es el código QR y los invitamos a que lo utilicen para poder escuchar también su opinión. Con Rolando y con Santiago vamos a estar tocando las implicancias internacionales, porque sabemos que esta migración que se ha dado hoy respondería al proceso de segunda vuelta que se está viviendo en Chile. ¿Por qué? Porque recordemos que la segunda vuelta pasó, en primer lugar, Janet Jara, del Partido Comunista, y por otro lado, José Antonio Kast, un hombre de la extrema derecha, ultraconservador, y entre las propuestas de Kast ha mencionado con claridad que no va a permitir más migración y que aquella migración irregular que se encuentre en Chile va a ser expulsada. Ha sido claro, contundente y firme con esa propuesta de campaña que se antepone a lo propuesto justamente por Janet Jara, pero según lo que indican las encuestas, según las expectativas de lo que sucederá en la votación en Chile en esta segunda vuelta, si bien Janet Jara pasó en primer lugar, en segunda vuelta las propuestas de José Antonio Kast serían las que en estos momentos están convirtiéndose en las preferidas de la mayoría electoral chilena. Recordemos que en este proceso electoral presidencial en Chile hubo un cambio en el derecho al voto. Recordemos que antes en Chile el voto era permanentemente voluntario. Para esta elección el voto presidencial tiene un carácter de obligatoriedad, lo que ha movilizado a muchísimas más personas a las urnas. Y es en esta nueva composición electoral donde en esta segunda vuelta José Antonio Kast
podría acabar favorecido con el voto popular y ser elegido presidente de Chile, manteniendo una política migratoria dura y de fronteras cerradas, un poco parecido a lo que hoy viene haciendo Donald Trump en los Estados Unidos y otros presidentes que consideran que la migración desbordada se ha vuelto un problema, más aún para países en vías de desarrollo o sin una infraestructura de servicios básicos adecuada para sus propios ciudadanos. Menos aún pueden soportar flujos migratorios que pueden pasar el 1.000.000 de personas, como es el caso de nuestro país, por ejemplo. Seguimos con Leroy. A esta hora, no sé si nos puedes mostrar el panorama, Leroy, un poco lo que se vive allí y comentarnos exactamente en qué punto te encuentras para poder ubicarnos geográficamente en el lugar. Estamos a metros de la línea de la Concordia. Esta es la zona donde tiene custodia la Policía Nacional de Perú. Observas carpas instaladas donde se encuentra el personal policial hacia ambos extremos y hacia el fondo se puede observar a una patrulla de carabineros de Chile y en medio están los migrantes, los pocos migrantes que han quedado del grupo que estuvo muy temprano aquí en la frontera. Este es justamente el paso, esta es la carretera panamericana, hay un carril de ingreso y el carril de salida, y de fondo observas el complejo fronterizo de Chacayuta, el complejo chileno, hasta donde en estos momentos observas que los vehículos están transitando libremente. Esta es la zona donde nos encontramos. Detrás nuestro se encuentra el complejo fronterizo de Santa Rosa. Leroy, coméntanos un poco, porque la situación siempre en la frontera Perú-Chile, en el caso de Tacna y Arica, es de muchísima cordialidad, es de un flujo frecuente. La relevancia del comercio económico, del turismo entre Arica y Tacna es importantísimo. Esta situación de este bloqueo vivido más temprano, la tensión que se vive en estos momentos, ¿cómo afecta ese comercio, ese flujo natural de personas? Ahora, por ejemplo, que viene un fin de semana. Exactamente, sí, la fila más grande de vehículos debido al bloqueo fue para el lado chileno. Cerca de 200 vehículos estaban haciendo fila para ingresar hacia Perú por el bloqueo. Y, por supuesto, el tema también de los vehículos de carga pesada. Había una larga fila. Tienes razón en el tema, estamos a puertas de las fiestas navideñas y hay muchas importaciones que tienen que ingresar justamente por este paso. Es por eso que hay sí una preocupación de que esto se vuelva a repetir. Por parte de las autoridades peruanas hay una situación de que se vuelva a producir, pero el problema no se produce en territorio peruano, el problema se produce en territorio chileno. Es por eso que aquí se ha hablado del tema de Cancillería, que Cancillería de Perú tendría que dialogar con la Cancillería chilena porque, repetimos, el bloqueo y donde permanecen ahora los migrantes es en territorio chileno. La policía no puede actuar ahí, incluso nosotros hemos por ahí ingresado por algunos metros, pero es territorio chileno en donde se desarrollan todos los inconvenientes y el bloqueo de esta mañana. Muy bien, Leroy. ¿Y las autoridades? No hablemos de las autoridades nacionales, hablemos de las autoridades de Tacna y Arica. ¿Están teniendo comunicación? ¿Están hablando? ¿Están planteando algo como autoridades políticas? Porque hacemos énfasis en lo mismo. El flujo comercial, el flujo turístico entre Tacna y Arica es un flujo que quizá pueda pasar desapercibido o que desde la capital podamos no tener la real perspectiva y dimensión de lo que representa para ustedes. Exactamente. Sí. Tacna está lleno de servicios que se les brinda a los turistas chilenos, desde el tema de salud, de comida, incluso de mecánica. Es Tacna a donde van todos los chilenos para obtener estos servicios. Entonces sí hay un flujo importante. Entendemos que hay una conversación de autoridades regionales, tanto de Tacna y de Arica, y hay una preocupación evidente que ha sido, creo que en mayor dimensión, evidenciada por el gobernador de la región Arica y Parinacota por esta preocupación. Y ahora, el día de hoy, por lo menos, el gobernador de Tacna ha emitido este documento, ha hecho de conocimiento que se está enviando el documento a la capital de la República, y sí hay una preocupación porque, primero, estamos en fin de semana, hoy es viernes, el sábado y domingo esta zona está repleta de vehículos haciendo colas desde muy temprano para poder ingresar
a la ciudad para consumir todos los servicios que te mencionaba. Así que sí hay una preocupación seguramente también en las entidades que tienen que ver con el comercio en la ciudad de Tacna, porque, llamémoslo así, el turismo chileno mueve gran parte de la economía en estos momentos en la ciudad de Tacna. Sin duda, por eso, Leroy, estamos pendientes de las decisiones también que se vayan a tomar en Palacio de Gobierno, en este Consejo de Ministros extraordinario convocado por el presidente Gerí. Vamos a poner la pregunta nuevamente en pantalla. Ese es el código QR. Dice, el gobierno debe declarar en emergencia nuestras fronteras. Los invitamos a participar también y justamente ya hemos recibido comentarios, así que los vamos a leer. Nela nos dice, las fronteras en cualquier parte del mundo son estrictas con los migrantes. Aquí no debería ser la excepción. Deberían contar con tecnología y personal idóneo. Gracias por tu opinión y tu comentario. ¿Y qué nos dice en este caso Sixto? Los estados de emergencia solo sirven para disponer de presupuestos sin auditar. Los migrantes van a ingresar de todas maneras. Acostumbrémonos. No tiene mucha expectativa Sixto de que las cosas cambien. Elizabeth, sí se debe declarar en emergencia para que no ingresen más personas que no deben ingresar, que haya más control de las autoridades. Gracias también por ese comentario. Y dice Juan, debería aplicarse en la misma política migratoria en el Perú. Hablando sobre la propuesta de José Antonio Kast de cerrar la frontera a todos aquellos migrantes que deseen ingresar de manera irregular y que no sean para desarrollar actividades turísticas. Leroy, regresamos contigo porque, claro, es una situación que nos preocupa, genera mucha tensión. ¿Y cómo perciben en Tacna la posibilidad de esta declaratoria de emergencia, de militarizar la frontera? Sí, por supuesto, no ha habido voces discordantes en torno a este tema o a esta posibilidad que ya el presidente Gerí anunciaba el domingo pasado cuando se encontraba aquí en la ciudad de Tacna. Suponemos que como nosotros ahora estamos al tanto de este resultado de este Consejo de Ministros y el resultado que pueda darse, estamos a la expectativa. Igual aquí la población está a la expectativa porque sabe que hay pasos no habilitados, que la frontera son más de 169 kilómetros que tiene que cumplir tiene que resguardar la policía. Y es un poco complicado, no está del todo dotada. Es por eso que es necesario que salga el ejército. Ahora, la única forma, y con el segundo comentario que justamente leías, la única forma de saber si es que en la noche estas personas logran ingresar o no, es volverlas a ver al día siguiente aquí y que el número siga creciendo. Es una situación que lamentablemente se tendría que dar si hubiera un control estricto. Habitualmente en el día llegan entre 30 y 40 migrantes a esta frontera. Significa que de aquí en más deberíamos ir sumando día a día y ese número debería verse reflejado. Si es que mañana uno regresa y no encuentra a estos migrantes, seguramente o se regresaron a Arica o lograron pasar por pasos no habilitados. Obviamente la policía peruana ha informado al general de la policía que no han ingresado ciudadanos migrantes irregularmente al país, así que todo hace suponer que han regresado a Arica. Del otro lado dicen lo contrario. Entonces la única forma de saber si es que hay un ingreso irregular o no es que todas estas personas seguramente van a permanecer en este punto y el número día a día va a ir incrementándose y lamentablemente generando una situación que ya la hemos vivido con cientos de migrantes apostados en toda esta pampa, guareciéndose de cómo podían, porque por el día hace mucho sol como ahora y por la noche hace mucho frío, a pesar que estamos en verano. El viento que corre aquí en el desierto entre Tacna y Arica es bastante. Muy bien, Leroy, muchísimas gracias. Por cierto, sobre este tema tenemos más. Es noticia ahora. Bueno, el presidente José Gerí está atento a la información aquí en el mediodía y hace una precisión. Dice, no estamos evaluando declarar. Vamos a declarar el estado de emergencia. La frontera con Chile
para generar tranquilidad ante el riesgo de ingreso de migrantes sin autorización y que podría amenazar la seguridad ciudadana de nuestro país. Hecha la precisión entonces, no se está analizando la declaratoria del estado de emergencia. En realidad se le convoca al Consejo de Ministros para que firmen todos el acuerdo de la declaratoria del estado de emergencia como corresponde por norma legal vigente. Se va a declarar este estado de emergencia y lo que vamos a conocer también es cuáles son los detalles, los pormenores de esta declaratoria del estado de emergencia y se involucra también el desplazamiento de tropas hacia la frontera, porque bien lo decía Leroy, y ese es el tema de fondo. Todos estos migrantes que de pronto aparecen entre Arica y entre Tacna no se pueden hacer humo, o regresaron a Chile o ingresaron a Perú. Si Perú dice a nosotros de forma regular ni irregular ha ingresado y Chile dice lo mismo, entonces alguien o ambos no tienen la información precisa y sabemos de estos puntos irregulares por los que permanentemente los migrantes ingresan. Sabemos de la realidad del tráfico de migrantes, sabemos que deben haber los denominados coyotes que deben estar cobrando miles, cientos de dólares a las familias por hacerlos ingresar de manera irregular, ya sea de vuelta a Chile o rumbo al Perú. Es importante el trabajo policial de inteligencia en este punto para desarticular a estas mafias de trata de migrantes, a todas estas personas que te ofrecen estos pasos fronterizos ilegales, que no solo ponen en riesgo la integridad de los migrantes, sino que buscan evadir las normas legales vigentes, tanto en Chile como en Perú, que exigen una serie de documentos para que puedas estar de manera regular como turista en territorio nacional. Vamos a estar pendientes de esta situación, pero Leroy, a esta hora, ¿hasta qué hora está abierto el paso fronterizo? ¿Funciona a las 24 horas? ¿Tú has visto que la afluencia se ha reducido frente al temor de aquella persona que de repente iba a cruzar en plan turístico y dice, no, mejor me aguanto, voy a esperar cómo están las cosas, a ver mañana? La frontera entre Perú y Chile funciona a las 24 horas del día. Los controles son integrados. Los vehículos ingresan directamente desde Arica sin parar hasta el complejo fronterizo peruano. Dentro del complejo está la PDI de Chile y Migraciones. Es un complejo integrado, mientras que los que salen controlan con Migraciones en Chacayuta y al costado está la PDI. De esta forma funciona esta frontera. Sí hay un menor número de vehículos porque es viernes y a esta hora debería haber mucho más vehículos. Hemos estado en vivo y has podido observar que la secuencia de vehículos no es la misma que uno está acostumbrado tratándose de un día viernes, así que seguramente mañana esto también se va a poder evidenciar. Vamos a ver, hay muchos que han optado por no venir a Perú porque obviamente la información se ha producido aquí, que la frontera estaba bloqueada y muchas personas han optado por no venir y no arriesgarse a estar esperando unas buenas horas. Sin embargo, hay que indicar que en estos momentos estamos en vivo y el tránsito es totalmente libre desde las 11 de la mañana aproximadamente. Perfecto, Leroy, te agradezco por esa información.